A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Este es su programa El arte de ser mujer, de la Pastoral de la Mujer Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, Guatemala. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por ver nuestro programa y agradecemos a nuestros hermanos del canal Jesús TV por transmitir nuestros programas. Que Dios les bendiga. El tema del día de hoy es las armaduras del cristiano, y hoy estoy aquí con ustedes, su servidora Gilma de Pérez. Las armaduras, las armas del cristiano. Las armas que usamos los cristianos no son las armas del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Destruimos los argumentos y cualquier actitud altanera contraria al conocimiento de Dios. Sojuzgamos todo pensamiento para que se someta a Cristo, para que le obedezca a Él. Y esta es palabra de Dios. Eso lo dice 2 de Corintios en el capítulo 10, en el versículo 4 al 5. ¿Qué nos dice entonces San Pablo? Que las armas que nosotros los cristianos debemos usar o tenemos para que nos ayude en nuestro caminar cristiano son armas de Dios, son armas divinas. Tenemos al poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida para que nos ayude en nuestro caminar hacia el camino de la santidad, para que un día podamos llegar a gozar de esa vida eterna con nuestro Señor. Pero si existen armas para defendernos, quiere decir que hay una lucha, hay un combate diario de cada uno de nosotros como cristianos. Y sobre esto es lo que queremos hoy tocar este tema. Reconocer que nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos por Dios, hemos sido rescatados por Dios. Que tal fue el amor de Dios para cada uno de nosotros, que Él envió a su Hijo para venir a salvarnos, para que perdonara nuestros pecados, y cuando Él resucita nos da la vida eterna y la salvación eterna a cada uno de nosotros. Casi siempre se repite esto en los programas, pero que esa es la verdad. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Y entonces tenemos que reconocer que nosotros hemos sido perdonados. Desde el bautizo ya el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Desde el bautizo, pues Dios nos ha llamado, nos ha sacado de la oscuridad, nos ha rescatado del poder de la oscuridad y nos ha llevado a su luz admirable. Y fíjense que tan hermosa que es esta palabra, que la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dios nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Dios, dice, nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Cómo era nuestra vida antes o cómo es nuestra vida en este momento? ¿Será que nosotros podemos decir que vivimos en la luz? ¿Vivimos en la verdad? ¿O estamos viviendo todavía en oscuridad? ¿Estamos viviendo en tinieblas? ¿Y qué es vivir en tinieblas? Es vivir en la ausencia completa de la luz.
la luz que es Jesús. Vivimos en una oscuridad, viviendo quizás en vicios, en robo, cometiendo tantos pecados, porque creemos que esa es la vida que nos tocó o la que hemos decidido vivir. Y no conocemos la verdad que es Dios. No conocemos que Dios dio su vida, que Dios dio su vida por nosotros para rescatarnos, porque nos ama, nos ha amado eternamente y quiere la salvación para cada uno de nosotros. Pero si no vivimos en la luz, estamos viviendo una vida de oscuridad. Dios no es el rey de nuestra vida. Estamos siendo dominados por el mal. Andamos con falta de orientación, andamos en confusión, andamos en la perdición, en una oscuridad total, haciéndonos mal a nosotros mismos, nosotros que somos templos del Espíritu Santo, y provocando y haciendo mal también a nuestro prójimo. No velamos por el bien común. Entonces, cuando viene Dios a nuestra vida, cuando nosotros le permitimos que Él entre, le creemos y se nos quitan las vendas de los ojos y empezamos a ver la verdad, la realidad de quién es Dios, empezamos a conocer a Dios, empezamos a tratar a Dios a través de la oración, empezamos a pedirle discernimiento espiritual, empezamos a someter nuestra vida, a disminuir nuestro orgullo, a ser más humildes y pedirle a Dios que venga a bendecir y tome el control de nuestra vida. Entonces ahí es donde empieza el combate espiritual, un combate que es personal, porque cada uno tiene sus propias debilidades, sus propios problemas, su propio tiempo también, ¿verdad? Para conocer a Dios. Y entonces necesitamos de esa fuerza, de ese poder del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer el mal a fuerza de bien, lo dice la palabra de Dios en Romanos. Entonces, hoy vamos a hablar, fíjense que yo no había leído este libro, que es una exhortación apostólica del Papa Francisco, el libro de Gaudete et Exsultate, que es el llamado a la santidad en el mundo actual. Y en el numeral 159, bueno, de hecho desde el 158, que es el capítulo 5 de esta exhortación apostólica, y lleva por título Combate, Vigilancia y Discernimiento. En el numeral 158 y 59 dice: la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Ese es el numeral 158. O sea, el Papa dice, es una lucha muy bella porque cada día o en cada instante vamos a ver que Jesús ya venció al enemigo, ya venció al diablo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros estamos en ese combate, en esa lucha de querer vencer lo malo a fuerza de bien, y le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca, que quite de nosotros todo pensamiento negativo, que saque de nosotros la tristeza, que saque la depresión, que nos dé dominio propio, que nos ayude a tener el discernimiento espiritual, que nos dé hambre y sed de la palabra de Dios. Y cuando vamos entrando, que podamos leer la palabra de Dios y meditarla para que nos dé la paz, la sabiduría y todo lo que nosotros necesitamos. Entonces vemos cómo el poder de Dios actúa en nuestra vida. Por eso dice, es bello saber
y ver, experimentar cómo el poder de Dios actúa a través de nosotros y nosotros somos más que vencedores con el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando Jesús nos ha rescatado, cuando Jesús nos quita y nos saca de esas tinieblas donde nosotros vivíamos, claro que es un proceso donde tenemos que ir al sacramento de la reconciliación, reconocer el poder de Dios, hacer las renuncias. Eso lo vivimos en los retiros espirituales, que es un buen comienzo en nuestra vida de cristianos. Entonces ahí nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Nos dice: ustedes son sal de la tierra, y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Ustedes son la luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús nos ha rescatado de las tinieblas y nos lleva a la luz, nos dice, Jesús también dice que Él es la luz del mundo. Y nos pide aquí en el Evangelio de San Mateo que nosotros también seamos luz. Cuando nosotros somos luz, dice, cuando ya brillamos con la luz de Jesús, aunque sea un poquito, nuestra vida va a cambiar. Ya empieza la vida de conversión. Y esa luz, dice, no se va a esconder debajo de una mesa, debajo de una cama. Es para ponerla en un candelero, dice, para que todos los de la casa también sean iluminados. Y esto es lo hermoso cuando ya empieza una vida a vivir una conversión, cuando una persona es convertida, cuando empieza a llenarse del poder, del fuego del Espíritu Santo y empieza a ver la realidad y empieza a vivir en la verdad que es Jesús. Cuando la vida nuestra cambia, también lo vamos a reflejar en nuestra familia. Nuestra familia se va a dar cuenta de esos cambios que nosotros vamos teniendo y que también, si nosotros somos bendecidos, también vamos a bendecir a nuestra familia. Nuestra familia también es bendecida por el poder de Dios, pero requiere que cada una de nosotras o cada uno de nosotros podamos asumir esta responsabilidad de cristianos. No solamente fuimos al retiro o vamos a la Santa Eucaristía y creamos que eso es suficiente. No es suficiente. No es suficiente porque necesitamos aprender. Necesitamos tener hambre y sed de Dios para que ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos vaya iluminando. Tenemos que disminuir nosotros para que crezca Jesús en nosotros. Ya ese orgullo tiene que bajar y ser más humildes, más obedientes, que es una de las armas también que tiene el cristiano, la obediencia. La obediencia, la humildad, que es tan importante, porque cuando hay obediencia y humildad, el poder de Dios puede obrar más fácilmente en nuestra vida y nosotros le vamos a decir al Señor, sí, Señor, si esto es lo que me pides, eso es lo que voy a hacer. Y tal vez no estoy acostumbrada, porque tal vez a veces tenemos mal carácter, somos celosas o celosos, estamos acostumbrados a decir malas palabras. Y cuando nos damos cuenta que eso no es agradable a Dios y no es fácil, pues, dejar esa manera de vivir por empezar a decir palabras buenas, palabras de bendición, palabras que van a edificar, a tener dominio propio, a ser más amorosas, más amables, más serviciales. Eso cuesta. Y con eso es con lo que tenemos que trabajar día a día en nuestra vida.
Voy a continuar con la lectura del numeral 159, que dice el combate y la vigilancia. Numeral 159. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada quien tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Imagínense, es una lucha contra el mal. Pero a veces nosotros como cristianos ni creemos que existe el mal, que existe el maligno, que existe el diablo. El diablo existe, es el enemigo de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. Desde el bautizo nosotros somos hijos de Dios y somos llenos del poder de la fuerza de Dios, del poder del Espíritu Santo. Fuimos comprados a precio de sangre y nosotros tenemos que saber que le debemos la fidelidad y la obediencia solo a Dios. Y hablamos de las armas que tenemos, pues, y que la iglesia nos propone, ¿verdad? Para que nosotros podamos luchar en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, para poder vencer al malo, poder vencer el mal, pero no con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios y con los sacramentos que son tan importantes en nuestra vida de cristianos. Entonces los sacramentos se convierten en los medios de intercesión y tenemos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la intercesión de los santos, ¿verdad? Que también ellos nos ayudan, oran por nosotros para que vayamos caminando por el camino de la santidad. En el numeral 162 nos habla también de las diferentes armas que tenemos para el combate. En primer lugar, aquí ponen la fe en la oración. Nosotros debemos de acrecentar nuestra oración, el poder comunicarnos con Dios, de poder responder a Dios en todo lo que Él nos pide. Que eso se convierta en algo que tenemos que hacer todos los días, a cada momento, estarle pidiendo su auxilio, su ayuda, el poder de su Santo Espíritu, que nos dé la valentía, la fortaleza, la seguridad de que su palabra la podemos nosotros hacer vida, que vamos a cumplir con los mandatos que Él tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar está la meditación de la palabra de Dios. No nos podemos solamente conformar con recibir lo que cuando vamos a la Eucaristía los días domingo, porque a veces vamos y escuchamos o no solo oímos, pero no escuchamos, ¿verdad? Porque cuando salimos de la iglesia se nos olvidó de qué se trataban la palabra del día, la palabra de la Santa Eucaristía. Se nos olvida y tenemos que pedirle a Dios también que nos dé una mente de niño, que podamos una mente como de esponja para poder absorber, entender, comprender qué es la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere decir. Y entonces tenemos que meditar esa palabra. Una cita bíblica que la vamos a leer, la vamos a volver a leer y la vamos a volver a leer hasta entender qué es el mensaje para mi vida. Pedirle el auxilio al Espíritu Santo, escribir esa palabra y poderla poner en un papelito, en un post-it y pegarla por ahí, que si estamos en la cocina, si estamos en el cuarto o en el escritorio, ahí a la par de la computadora, y poderla estar leyendo constantemente para ir aprendiendo y también memorizando la palabra de Dios. Entonces es importante la fe, la oración, la meditación de la palabra, la celebración de la Santa Eucaristía, que es el culmen de la fe católica. También
la reconciliación sacramental. Si nosotros sabemos que hemos cometido un error, si estamos viviendo en pecado, vayamos sin temor, sin miedo, vayamos a confesarnos, porque también la confesión es sanadora, es liberadora y nos ayuda, y es un arma poderosa también que nos ayuda en nuestro caminar como cristianos. También las obras de caridad, ver cuáles son las necesidades que tienen nuestros hermanos y que también nos despojemos de lo que nosotros tenemos, lo podamos compartir, los podamos auxiliar, nos podamos ayudar como un acto de misericordia. La adoración al Santísimo, ¿verdad? Muchas personas no van porque tal vez no entienden, no comprenden qué es, que ahí está Jesús mismo, ¿verdad? Y solo con que vayamos, nos hinquemos, tal vez no le vamos a decir nada, pero estamos ahí contemplando su grandeza, su poder, su señorío. Entonces es importante la adoración al Santísimo. La vida comunitaria, dice que la vida del cristiano no es vida de solitario. La vida de un cristiano es una vida en comunidad, y se están promoviendo ahorita las pequeñas, bueno, siempre, ¿verdad? Pero ahorita con este libro de la sinodalidad, de la iglesia en camino, nos están invitando a que nosotros formemos parte de las pequeñas comunidades, que no nos quedemos quietos y que muertos, dice, paralizados, como una esclerosis, ¿verdad? Sino que ser parte de la iglesia, parte viva, activa de la iglesia, que promovamos el amor, que promovamos la misericordia, el poder compartir, el poder aprender a amar a los hermanos, siempre con el debido sigilo en las pequeñas comunidades. Pero es hermoso ver cómo este libro, o estos libros que se han estado promoviendo ahora en la iglesia, que todas las iglesias, todas las parroquias lo puedan estudiar, porque es de mucha bendición para nosotros los cristianos en este momento, para ese nuevo despertar, para que tomemos nuestra responsabilidad y que tomemos esas armas que tanto nos hacen falta para luchar, para vencer el mal a fuerza de bien, con la ayuda del Espíritu Santo, y tener también ese empeño misionero. La palabra de Dios nos lleva entonces también a Efesios 6 del 10 en adelante, Efesios 6 del versículo 13 al 19. Dice la palabra de Dios: por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, dice, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Palabra de Dios. Aquí está en Efesios 6:10. Pónganse la armadura de Dios. Háganse fuertes en el combate. Y es un combate espiritual. Aquí está. Aquí yo ya les leí todo lo que decían la carta apostólica, y aquí está lo que dice la Biblia en Efesios 6:10. Nosotros tenemos que ser soldados, que nos tenemos que poner nuestra armadura, estar siempre listos, preparados para el combate, dice. Que no nos domine el temor ni el miedo, porque el que está con nosotros es más fuerte que el amo de este mundo, dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 4. Ustedes, hijos míos, son de Dios y han vencido, porque el que está en ustedes es más poderoso que el amo de este mundo. Entonces nosotros podemos vencer con el poder de Dios, con el poder del Altísimo,
Andemos siempre con esa armadura bien puesta. Tomen la verdad como cinturón. Andemos siempre en la verdad. Vivamos en esa verdad. Seamos justos. Siempre tengamos ese celo por querer propagar el evangelio a nuestros hermanos, a compartir el amor y la misericordia de Dios. Tengamos en una mano, dice, el escudo de la fe, y es la forma como vamos a poder atajar las flechas incendiarias del demonio. Y usemos el casco de la salvación y la espada de la palabra. Es mucho lo que hay que hablar sobre esto. Yo sé que el tiempo se nos va, pero lean, por favor, mediten, reflexionen. Efesios capítulo 6, versículos desde el 10 hasta el 20. Ustedes sigan su lectura, pídanle al Espíritu Santo que les ilumine. Y algo que no puede faltar, porque algo que no resiste el demonio es la adoración. La alabanza, la oración de alabanza a nuestro Dios. Hace un par de días yo oía una prédica del hermano Salvador Gómez y decían, apréndanse esta oración, y qué linda en realidad, si ustedes la lograran escribir, porque tenemos que reconocer quién es Dios. La oración de alabanza es reconocer quién es Dios y decirlo, quién es Él, ¿verdad? Y él lo dividía en la oración de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, Padre, tú eres santo. Tú eres 3 veces santo, santo, santo. Tú eres el Dios del universo. Tú eres creador. Tú eres poderoso, misericordioso, eterno, providente, fiel, amoroso. La alabanza a Jesús, decirle, Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tu nombre es santo, tú eres el héroe divino, eres el Rey, eres fiel, eres único, eres nuestro buen pastor, eres el pan de vida, eres el camino, la verdad y la vida, eres el consejero admirable, la luz del mundo. Espíritu Santo, la alabanza al Espíritu Santo, tú eres nuestro santificador, eres nuestro consolador, eres nuestro sanador, eres la fuerza de Dios, eres nuestra guía, tú nos revelas la verdad, eres el dador de dones, eres el dulce huésped del alma, eres la fuente de sabiduría, refugio y fortaleza para mi alma, eres gozo y alegría para mi ser. Esa es la oración de alabanza. Esa es la oración que todos los días nosotros tenemos que hacer, y es un arma poderosa que nos va a defender del maligno, del mal y del mal. Porque estamos reconociendo quién es Dios, que es la fuerza de Dios obrando en nuestra vida, y es Dios quien nos defiende en todo momento. Que la paz de Dios se quede con cada uno de ustedes. Aprendámonos más oraciones de alabanza y reconozcamos quién es Dios y digámoslo todos los días, porque Dios les ama, Dios nos ama y Él es más fuerte que el amo de este mundo. Que haya sido de bendición esta reflexión para ustedes como lo fue para mí. Que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Bendiciones para cada uno. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.